Le vaya bien. Ah, bueno, sí. Y nos vemos. Gracias. Sí, solo lo quieres ahorita. Sí, Juli, gracias. Eh, de la luz, no la sí, no, está bien. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, solo vamos a esperar que se conecten demás compañeros, ¿verdad? Para iniciar.
Sí, está bien. Bien. Brian Álvarez, Rosy Castellanos, Delma Rodríguez. Bien. Dania Carranza, que estoy anotando eh, los alumnos que van ingresando, ¿verdad? Para llevar control. Luis Zúñiga. En Brian Álvarez, usted va a hacer la reposición, ¿verdad? Me mandó el recibo. No sé si alguien más va a hacer reposición aparte de Brian. Josué Duarte. Vamos un par de minutos para que entren más compañeros. Stephanie Valladares, hermano, que estoy anotando los que están ingresando a la reunión Zoom, ¿verdad?
Bien, ya vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase anterior, iniciamos con funciones, ¿verdad? El dominio, de acuerdo al tipo de función, el dominio, los valores para lo cual la función es válida en valores de X. Vimos gráfica de función lineal y gráfica de función cuadrática, ¿verdad? Que la gráfica de una función lineal con dos puntos es suficiente, ¿verdad? Hallando los intersectos en cada eje y la gráfica de la función cuadrática hallando el vértice, ¿verdad? Y dos puntos antes de uno y después del vértice, ahí podemos trazar la de la función cuadrática, que es una parábola. Y también vimos una aplicación, un ejercicio de aplicación de una ecuación cuadrática. Entonces ahora pasamos con relaciones implícitas. Relaciones implícitas son aquel tipo, cuando y es una función conocida de x, esto es, y igual f de x, a menudo decimos que y es una función explícita de la variable independiente x. Ejemplos, y igual 3x cuadrado más 2x menos 1, una función, ejemplo de función explícita, y y igual raíz cuadrada de 2x más 1. O sea que y está en función de x. Pero sin embargo, hay situaciones donde aparecen combinadas las dos variables, ¿verdad? Entonces, eso se conocen como relaciones implícitas. Ejemplo, encuentre y en la siguiente relación implícita. 3x más 4y igual a 12. Entonces, si ustedes observan que esta función aquí no es una función y en función de x, o sea que y está a la izquierda y al lado derecho el signo igual está una expresión en X, sino que están combinadas 3x más 4y igual 12. Entonces lo que se puede hacer cuando hay una relación implícita es despejar para y, para hallar la función explícita, ¿verdad? Entonces esos son los problemas que tiene que resolver la guía de este tema, ¿verdad? Entonces aquí nos pide encuentre y en la siguiente relación implícita, 3x más 4y igual 12. Como lo hicimos en otras secciones, usamos el método de transposición de términos. Es decir, que, que vamos a hacer el despeje de una ecuación, ¿verdad? Entonces, el término 3x, que está a la derecha, como está positivo, es como que estuviera sumando, pasa a la izquierda, restando, ¿verdad? Ajá. Pasa a la izquierda, restando. Entonces, se hace, digamos, este término 3x se despeja. O sea, de sumar pasa al otro lado restando, ¿verdad? Entonces queda menos 3x más 12. Entonces solo nos quedaría 4y. Entonces, siguiente paso sería transponer este valor, esta constante 4 que como multiplica y pasa a dividir al otro lado de a toda la expresión que está a la derecha. Entonces, y igual menos 3x más 12 sobre 4. Ahora, una expresión de esto equivale se puede dividir cada término del numerador entre el denominador, ¿verdad? Entonces quedaría menos 3 cuartos x más 12 sobre 4 que me da 3. Entonces esta es la función explícita que resulta de la relación implícita que nos aparece, ¿verdad? En el ejemplo. Ejemplo 2 dice, encuentre y
en la siguiente relación implícita. Entonces nos aparece 3x, y más 2x menos 4y igual a 1. Entonces miren cómo se está, este no es una función y en función de x, sino que está combinada, es una relación implícita. Entonces hay que hallar eh, y, ¿verdad? O sea, que es despejando para y, vamos a hallar la función explícita. Entonces reescribimos la relación, ¿verdad? 2x más 3xy menos 4y es igual a 1, ¿verdad? Luego, los términos que contengan a y los vamos a dejar en el lado izquierdo del signo igual. Entonces, el único que se va a transponer es este 2x que pasa al otro lado restando, ¿verdad? Pasa al otro lado restando. Bueno, aquí lo que hice, pero este paso se puede hacer de diferente forma, ¿verdad? Entonces, que yo saco factor común y de los términos que contengan a y, ¿verdad? Entonces, y se saca de factor común, entonces me queda y por 3x menos 4 igual a 1, ¿verdad? O sea, queda 2x más y por 3x menos 4 igual a 1. Este 2x se transpone, ¿verdad? De aquí que está sumando, pasa al otro lado restando, ¿verdad? Luego, como y multiplica todo este factor y lo que queremos es que y quede sola, entonces ese 3x menos 4, toda esta expresión, ¿verdad? Se va a pasar a dividir al otro lado. Entonces nos queda y igual 1 menos 2x sobre 3x menos 4. Es decir, esta expresión que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, ¿verdad? Entonces esto nos va a quedar la función explícita. No sé, preguntas de esto, porque quiero que quede claro, ¿verdad? No, si algo hay duda o está claro. Algo que genere, que no está claro acá para despejar cualquier duda. O sea, me gustaría saber, ¿verdad? Para ver si está claro o no, ¿verdad? Para continuar a siguiente diapositiva. Entonces, la relación en los ejercicios de relaciones implícitas es que van a dar la relación implícita y hay que hallar la función explícita despejando para y, ¿verdad? En el primer ejemplo es más fácil, ¿verdad? Porque ningún término combina X y Y, sino que cada término tiene una variable diferente. Pero en este hay un término que está combinado. Entonces lo que se hace es que se agrupan, ¿verdad? Con los términos que contengan y saca como factor común el término que solo tenga X, pasa al otro lado, ¿verdad? Aquí, este de 2x, de sumar, pasa a restar. Y el factor que queda después de sacar como factor común a y, se despeja, ¿verdad? Como queda multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo y ya nos dan la función explícita, ¿verdad? O sea que la relación implícita se convierte, hay que convertirla en una función explícita que quede y en función de x, ¿verdad? Como todas las funciones que hemos visto hasta antes de este tema, ¿verdad? Bueno, si no hay dudas, paso a la siguiente diapositiva. Ahora pasamos las funciones inversas. Ahora, puede ser conveniente considerar a y como la variable independiente y resolver para x en términos de y.
Ejemplo uno. Nos dicen, encuentre la función inversa de f de x igual 2x más 1. Como y es igual a f de x, escribimos la función así, ¿verdad? O sea que, primer paso es que si sale f de x, la vamos a escribir como y igual 2x más 1, porque f de x es equivalente a f de x. Y es igual a f de x, ¿verdad? Equivalente. Entonces, lo reescribimos sustituyendo f de x como y igual 2x más 1. Y despejamos para x. Despejamos para x. Es decir, este 1 que está sumando acá pasa al otro lado restando, para dejar solo en el término que contenga x. Luego, este 2 que multiplica, digamos aquí 1 que suma, aquí pasó restando al otro lado, ¿verdad? Del signo igual. Está en el lado derecho, pasa al izquierdo, pasa restando. Luego, este 2 en el siguiente paso, como 2 multiplica x, ese 2 tiene que pasar al otro lado dividiendo. Entonces me queda x, una nueva función, solo que al revés, ¿verdad? X en función de y. Entonces esa función x en función de y se conoce como la función inversa. Entonces x se reescribe como f a la menos 1, que es la notación de la función inversa original, igual a y menos 1 sobre 2, que es la expresión que me quedó aquí en función de y, ¿verdad? Entonces esto se conoce como la función, esta sería la función inversa de la función y igual 2x más 1. La función inversa queda en función de y, ¿verdad? La función original queda en función de valores de x y la función inversa debe quedar en función de valores de y, ¿verdad? Otro ejemplo. Dice, encuentre la función inversa de y igual 4 menos 2 tercios x. La función inversa de y igual a 4 menos 2 tercios x. Bien, entonces se despeja para x. Entonces aquí lo que conviene, ¿verdad? Es este y, pasarlo al otro lado, ¿verdad? Y este término, 2 tercios x, pasarlo al otro lado, ¿verdad? O sea que este pasa para este lado, para el lado izquierdo del signo igual, y y va a pasar al lado derecho, que es lo que se hace aquí, ¿verdad? Entonces y como suma, pasa restando. Y menos 2 tercios x, como está restando, pasa sumando. Entonces queda un solo término aquí positivo. Luego, este término 2 tercios que multiplica x, entonces se transpone, pero aquí hay, en realidad hay dos valores. 3, 2 que está multiplicando y 3 se puede considerar como que está dividiendo. Entonces pasa al otro lado multiplicando la función inversa de la que tenemos acá, ¿verdad? O sea, 3 que está abajo pasa arriba multiplicando y 2 que está aquí arriba multiplicando pasa en el otro paso dividiendo, ¿verdad? Entonces mire que se transpone la fracción, ¿verdad? Entonces me va a quedar 3 medios por 4 menos y. Siguiente paso, entonces ya queda x igual 3 medios por 4 menos y. Ahora, el siguiente paso sería multiplicar, ¿verdad? 3 medios por cada uno de los términos que están dentro del factor. Si ustedes lo hacen con la calculadora en modo fracción, ¿verdad? Pueden multiplicar 3 medios por 4, me da 6, ¿verdad? Y 3 medios por menos y me va a quedar menos 3 medios y, que es lo que queda en el siguiente paso. Entonces, cuando ya se ha despejado para x, entonces x la podemos reescribir como f inversa, ¿verdad? F a la menos 1, que indica que es la función inversa igual a 6 menos 3 medios y. O sea que la función inversa de esta función original, ¿verdad? De y igual 4 menos 2 tercios x va a ser 6 menos 3 medios y.
La función original es y en función de x, la función inversa que es, equivale a x en función de y. Bueno, no sé si hay preguntas o todo está claro. En las funciones inversas siempre va a quedar como fracción. No, depende de la función que tengamos, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente puede, digamos, en esta función, si hubiera sido más sencilla en la primera, ¿verdad? Hubiera sido y igual x más uno, la función inversa hubiera quedado x igual, hubiera quedado y menos uno, no hubiera quedado fracción, porque si no hubiera, si solo hubiera sido x en vez de 2x, hubiera quedado una función lineal, y menos uno hubiera quedado. Entonces, no sé si aclaro su duda. Sí, no necesariamente va a quedar a fracción. Generalmente, según el ejercicio, ¿verdad? Digamos, si aquí no hubiera estado el 2x, sino que solo hubiera sido x, aquí hubiera terminado solo que el 2 no hubiera ido, ¿verdad? Aquí hubiera sido x, y menos uno hubiera sido la función inversa. Eso. Bueno, no sé, o alguna otra duda. Bien, bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con funciones exponenciales. Una función del tipo y igual a la x, donde a es mayor que cero, que es la base de la función, ¿verdad? Y a diferente de uno, se denomina una función exponencial, denomina una función exponencial. Cuando a es mayor que uno, la función se conoce como una función exponencial creciente. Mientras que si a es menor que uno, considerando que a es mayor que cero, ¿verdad? O sea que menor que uno y mayor que cero, se llama una función exponencial decreciente, es decir, ese va a ser el comportamiento de su gráfica. Ejemplo, dice, determine el dominio y haga la gráfica de y igual 2 a la x. Ahora, por regla general, el dominio de toda función exponencial son los números reales, ¿verdad? Porque cualquier valor puede sustituir a x, solo que en una función exponencial, la x es el exponente, ¿verdad? Como en este caso, y igual 2 a la x. Entonces le damos valores arbitrarios a x. Entonces aquí sustituyo, ¿verdad? Si x es igual a cero, si x es igual a cero, y va a ser igual a 2 a la cero. Y 2 a la cero por regla es uno, ¿verdad? Todo es potencia elevado a la cero es igual a uno. Y ustedes si quieren pueden confirmarlo. O pueden confirmarlo, ¿verdad? A las- no me sale muy bien aquí el dibujo. Digamos, y igual, si x es igual a cero, esta función se convierte evaluándola en y igual a 2 a la cero y 2 a la cero es igual a uno, ya que al sustituir el valor de x en este caso, el valor de la x en este caso es cero, ¿verdad? Entonces y va a ser igual a uno. Para un valor de x igual a cero, y es igual a uno. Entonces se nos va a formar el punto 0,1, ¿verdad? Ahora, si x es igual a uno, entonces la función al evaluarlo sería y igual 2 a la uno. 2 a la uno es igual a 2.
Entonces, el valor de y es igual a 2. Entonces, se nos forma el punto 1,2, 1 de x y 2 para y, ¿verdad? Es la coordenada. Ahora, si x es igual a -1, entonces y va a ser igual a 2 a la -1. Entonces, esto con la calculadora, ustedes elevan y. O sea, como y es igual a 2 a la -1, ustedes se toman 2, elevan a -1, va a dar 0,5. O sea, aquí lo que se recomienda este tipo de funciones es que den un valor negativo antes de ser, un valor que esté antes de ser un negativo, o el valor de cero que va a ser va a ser el intersecto en y un valor positivo, ¿verdad? Con esos tres puntos ustedes ya pueden trazar la gráfica. Bien, entonces, después de evaluar para la función exponencial -1, queda y igual a 0,5, porque 2 a la -1 es igual a 0,5. Entonces nos forma el punto -1, 0,5. Entonces estos dos puntos los ubicamos en el plano cartesiano, ¿verdad? Este es el eje X y este es el eje Y. Entonces el punto 0,1 se ubica acá, ¿verdad? Es un intersecto en el eje Y, ¿verdad? El punto 1,2, entonces sale de donde se cruzan las líneas perpendiculares que sale de 1 para X y de 2 para Y, ¿verdad? Digamos, de 1 en X, una línea perpendicular, y de 2 para Y, ¿verdad? Entonces, donde se cruza, ahí está el punto. Este sería el punto 1, 2. Y el punto, el último que encontramos -1, 0,5, 0,5, perdón, que es el que sale del cruce de -1 en Y, de -1 en Y 0,5 en X, ¿verdad? Trazando líneas perpendiculares suaves, ¿verdad? Entonces, donde se cruzan las dos líneas perpendiculares que sale de -1 en Y y 0,5, ve de -1 en X y 0,5 en Y, de estos ubicamos el punto. Y solo se traza con una línea, ¿verdad? Una curva, ¿verdad? La curva, por definición, va a ir encima, no, encima del eje X, ¿verdad? O sea que va a ir levantándose. Entonces se unen y se extienden, ¿verdad? Un poco para antes de -1, ¿verdad? Aquí de este punto y un poco más arriba del punto 1,2. Y esa sería la gráfica, ¿verdad? Porque en estos ejercicios tienen que dibujar la gráfica, tiene que estar claro, ¿verdad? En este ejercicio de funciones exponenciales. Ahora, y según la definición, como la base es 2, ¿verdad? Dice que si la base es mayor que 1, la función va a ser una exponencial creciente. Creciente porque la gráfica se observa, ¿verdad? Que a medida que x aumenta, la gráfica va subiendo, ¿verdad? Entonces, esto se da por la base, ¿verdad? La definición que si la base es mayor que 1, entonces es una función creciente. Bueno, ahora, función exponencial natural. Y la función exponencial natural es la función que es del tipo f de x igual e a la x, ¿verdad? E a la x con base e. Ahora, ¿esto cómo se calculan estas funciones de base e? En estas calculadoras Casio, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que usar la tecla Shift, ¿verdad? La tecla Shift y después la tecla logaritmo natural, porque como la segunda función Shift es segunda función, la función exponencial e a la x está aquí arriba, ¿verdad? Entonces aquí se muestra la imagen, ¿verdad? Entonces tienen que usar esta tecla Shift, logaritmo natural, porque es la que tiene como segunda función e a la x. Y después escriben el exponente, ¿verdad?
Entonces, E, con base E se llama, llámese Euler. Euler es un número irracional que puede expresarse con cualquier grado de exactitud usando una serie infinita. Su dominio son los reales y el rango de los reales positivos, o sea que van de cero a más infinito. Es decir, que este tipo de gráficas con esta forma siempre puede tomar cualquier valor de x desde menos infinito hasta más infinito, pero los valores de y siempre van a estar por arriba de cero, es decir, encima del eje x en su gráfica. Ejemplo, dice, el rango se refiere a los valores que puede tomar y, ¿verdad? El rango de una función. Ejemplo, dice, haga un bosquejo de la gráfica de la función y igual e a la 2x. Entonces, si tienen la calculadora, me gustaría que prueben, ¿verdad? Ahorita, si tienen calculadora a mano, que hagan la prueba con su calculadora a ver si pueden calcular, ¿verdad? Una función exponencial con base e. Entonces aquí igual que en el ejemplo anterior, ¿verdad? De una función exponencial de base a, entonces se hace casi lo mismo, solo que la forma de calcular en la calculadora va a ser un poco diferente. Bien, entonces si x igual a cero, entonces la función es y igual e a la 2x. Primero tenemos que multiplicar 2 por cero, ¿verdad? Esto me queda e a la cero. E a la cero es igual a uno. Me gustaría que prueben, ¿verdad? Tienen, tienen que hacer la tecla Shift, después la tecla de logaritmo natural que está debajo de la tecla de x al cubo y solo ponen cero, ¿verdad? Seguido, cero, no tienen que poner ninguna otra tecla, sino que después de eso lo escriben cero, ¿va? Y les va a dar el valor de uno. Entonces el punto que se me forma va a ser 0,1, ¿verdad? Cero, que es el valor que toma x, y uno el valor que toma y. Ahora, si x es igual a uno, entonces la función sería y igual e a la 2 por uno, ¿verdad? Porque dice 2 por x, 2 por uno, entonces me quedaría una función e a la 2. Entonces, con la calculadora, yo tengo la calculadora a mano, me gustaría si tienen ustedes que practiquen ahorita, ¿verdad? Entonces yo lo que hago para hallar esta potencia, entonces aprieto la tecla Shift, ¿verdad? Que es la que tengo marcada aquí, Shift. Después la tecla de logaritmo natural, que aquí la marqué, ¿verdad? Y solo la voy a indicar acá, ¿verdad? Esta es la tecla que tengo. Entonces, eh, Shift, tecla de logaritmo me va a aparecer en la pantalla de la calculadora E. Y seguido vamos a escribir el número 2, ¿verdad? Porque Y después igual. Entonces el resultado que me da 7,389056. Bien, entonces lo podemos dejar a dos cifras decimales, redondeado 7,39, ¿verdad? Y igual 7,39 después de resolver esta potencia. Entonces se nos forma el punto 7,39, 1, que es el valor de x, y 7,39, que es el valor de y. Ahora, si x es igual a menos uno, porque igual entonces se saca los valores que se sustituyen serían cero, uno y menos uno, eso de x, ¿verdad? Y con esos tres puntos podemos hacer la gráfica. Entonces el último valor que le vamos a dar a x igual menos uno. Entonces al sustituir, ¿verdad? Con la función y es igual e a la 2 por x, que esto se transformaría en e a la 2 por menos uno. Entonces me va a quedar e a la menos 2.
Entonces, ¿cómo lo calculo? Yo lo estoy haciendo aquí en la calculadora, ¿verdad? Shift, Shift, la tecla de logaritmo natural me va a aparecer en la pantalla E y después solo escribo -2 seguido, ¿verdad? En la pantalla E, -2. Y digo igual y me va a dar el valor 0.13533528.3 en decimales, ¿verdad? Entonces solo lo redondeo a dos cifras decimales, 0.14 porque después del 3 va un 5, ¿verdad? Entonces me queda 0.14, ¿verdad? El valor de Y, entonces se me forma el punto -1, 0.14, o sea, -1, que es el valor de X, y 0.14, el valor que me dio. Con estos tres puntos ya podemos trazar la gráfica, ¿verdad? Entonces, pueden hacer mejor una tablita de esta manera, ¿verdad? Los valores que van a sustituir en las exponenciales serían -1, 0 y 1, ¿verdad? Y entonces aquí vuelvo a escribir en esta tablita lo que hice en la diapositiva anterior, ¿verdad? Y son los puntos coordenadas, ¿verdad? Entonces, -1, 0.14 está acá, ¿verdad? Que sale de 1 para X, 0.14 de Y, ¿verdad? Va a quedar bien pegado al eje X. 0,1 es el intersecto en el eje y 1, 7.39, 1 y 7.39, que es el valor que en Y, ¿verdad? Entonces estos se escriben estos puntos y se unen por una curva, tratando que la curva siempre quede encima del eje X. Está bien pegada, pero siempre va a estar por arriba. Y se une con una curva y ahí tenemos la gráfica de la función exponencial y igual e a la 2x. Bien, no sé si hay preguntas, algo no está claro. Ahora ya nos van a sacar casi ya se acaba el tiempo de la reunión solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad?